Bienvenidos. Esto es Chayo Contigo. Comenzamos. Fíjense que una de las cosas de las que de pronto, ojalá, con mucha frecuencia pasa con los adolescentes, es que los papás temen la influencia de sus amigos. Y esto puede darse porque va a haber un elemento que va a ser parte importante de lo que a ellos les va a importar, y es la aceptación, la influencia, la opinión de sus iguales, que sus iguales los acepten, se vuelve primordial. Y esto puede hacer que ellos valoren más las opiniones de sus amigos que la de ustedes como adultos. Y entonces hay que tener mucho cuidado en cómo entramos en a la hora de dar opinión nosotros. Porque si tú quieres imponer tu opinión diciéndole, yo ya pasé por ahí, yo te voy a decir, mira, nadie te quiere ni le importas más que a mí, en automático, desde que empiezas diciendo esas frases, tus hijos tapan sus oídos y ya no te oyen. Algunos disimulan la cara, pero otros literalmente te ponen la cara de ajá. Y otros ni siquiera te oyen, te dejan hablando solo y se van. Así es que básicamente lo que necesitas hacer es empezar diciendo cosas como: tú conoces mejor a tus amigos que yo te recomendaría, aunque me puedo equivocar. Y con esta entrada tus hijos pueden decir, ok, me está dando el beneficio de la duda y está confiando en mi criterio. Esto te da la posibilidad de ser escuchada o escuchado, y va a tomar en consideración, no necesariamente te va a dar la razón, pero va a tomar en consideración que tú puedas decir algo que va a poner en la parte de atrás de su cabeza y lo va a reservar de tal manera que cuando algo suceda que se parezca a lo que tú le dijiste, va a traer a su memoria aquello que comentaste y va a decir, esto se parece a lo que me dijo mi mamá alguna vez, y le voy a tantear un poco lo que dijo mi amigo porque a lo mejor mi mamá tiene razón, y lo va a considerar. Así es que éntrale con frases de duda, pero que quieres que tu hijo retenga. De otra manera, lo descarta desde el principio y no te hace el más mínimo caso. Fíjense que, aunque los papás dicen con mucha frecuencia que a los adolescentes les vale todo, particularmente los que son más problemáticos, los que no les importa la escuela, aquellos que su rebeldía la están presentando llegando tarde, saliéndose sin permiso, ya saben, toda esta parte como muy complicada. Esos adolescentes, aunque ustedes no lo crean, sí viven estrés y ansiedad. Porque hay una parte de toda esa problemática en la que claramente están en una disyuntiva entre aquello que los papás esperan, que no va de acuerdo con lo que a ellos les gusta, el ambiente sórdido que se puede estar viviendo en casa, el sentirse no entendidos por los padres, y por el otro lado, la gran necesidad de querer vivir como a ellos les gusta. Y sentir que cuando los padres les piden que hagan lo que los padres esperan, porque eso va a ser por su bien en el futuro, en el contexto de la vida, pues ellos ven el futuro muy lejos. Y a veces, bueno, la mayoría de las veces, los papás están ya tan enojados, tan desesperados, se sienten tan frustrados, que ya el tema está verdaderamente áspero en casa. Y no solamente los papás
son los que se sienten con ese nivel de preocupación y de estrés. Los adolescentes también. Aunque parezca que contestan, ya no me importa y me largo y tú vete a, ya saben, con todo el nivel de grosería absoluto, la realidad es que ellos también sienten que no hay forma de comunicarse y ya responden diciendo, pues no me importa. Pero sí les importa. Y sienten que no hay manera de relacionarse en casa. Entonces, ese estrés y esa ansiedad que sienten los papás, también la sienten ellos. Y pueden hacer que se sientan abrumados, menos propensos todavía a comunicarse abiertamente, porque están seguros de que sus preocupaciones no van a ser bien recibidas y temen que van a añadir más tensión a sus vidas. Y muchas veces la forma en la que responden ya convenció a los papás de que de verdad nada les importa, y mucho menos los padres. Y cuando se llega a esos extremos, y más cuando los hijos ya cayeron en alcohol, en drogas, y los padres no saben cómo reaccionar ante eso, puede haber gran violencia, tanto desde los papás como desde los hijos. Y se va a tener que buscar ayuda en muchas ocasiones. Y cuando los padres no aceptan que ellos también ya generaron, o más bien ya intentaron por la buena y no lo han logrado, están convencidos de que los únicos que tendrían que cambiar son los hijos. Y en ese sentido necesitan acercarse a los hijos aceptando y asumiendo que ellos han recurrido también a situaciones que no son agradables. Así es que hagan un intento por reconocer que también se han equivocado, bajen la guardia e intenten hablar primero de los errores que ustedes han cometido. Y probablemente después de varios intentos, quizás no a la primera, van a lograr que sus hijos también bajen la guardia y a partir de ahí empiece una dinámica diferente. Muchas veces los adolescentes no quieren hablar con nosotros, los padres, porque hay conflictos o resentimientos que se han venido acumulando. Y hay que dar oportunidad para que esto se dé, porque los desalienta a platicar con nosotros y a tener conversaciones abiertas. Si ellos sienten que conversaciones anteriores no han servido o que sus sentimientos han sido ignorados, pueden acabar optando por el silencio como una manera de defenderse. A veces ellos terminan diciendo, pues no, es que la verdad no te importa, ¿no? Y lo dejan ir, así como un comentario sin importancia, mientras están desayunando o de pasadita, y sin querer nosotros decimos, ay, sí, pobrecito, cómo llora, ay, al que nadie le hace caso, ¿no? Y la realidad es que lo están diciendo en serio. Y en otro momento, sin prisa, a veces deberíamos decir, oye, ¿en serio piensas eso? De verdad, quiero escucharte. En lugar de ponernos nosotros a la defensiva o bromear o vacilar con este tipo de respuestas, pero estando dispuestos a escuchar. Porque nosotros sin querer, de repente, como hemos hecho intentos por hablar con ellos y se tardan en responder,
se quedan callados. Verdaderamente sentimos que su silencio inicial, a veces de varios hasta minutos, significa que no quieren hablar. Y lo que pasa es que están tratando de dilucidar cómo nos van a decir, o de qué manera, o si sí valdría la pena comentarnos o decirnos lo que están pensando. A veces empiezan a hablar y nosotros les decimos, ay, claro que no. Y nos soltamos con nuestro rollo porque solemos tener más facilidad de palabra de la que tienen ellos. Y se la están jugando cuando hablan con nosotros. Pueden tener mucha facilidad de palabra con sus amigos, con sus cuates, en otros contextos, pero no con nosotros. Porque a final de cuentas, seamos sinceros, tenemos el poder. Tenemos el dinero, somos los que damos el permiso, somos los que en otros contextos vamos a ser los que compramos lo que ellos van a creer o van a desear, y entonces pueden salir perdiendo. Así es que demos espacio para, toleremos el silencio que de pronto se da cuando hacemos una pregunta y ellos están tardando en responder. Facilita la conversación. Díganles. Tomémonos el tiempo. Aquí voy a estar porque de verdad quiero saber. Y veamos qué pasa. Fíjense que cuando se puso en boga todo esto de la tecnología, yo sinceramente les decía a los papás que no se comunicaran por mensajes de primero de BlackBerry en sus épocas y después de WhatsApp con sus hijos, que era muy importante que hablaran con ellos frente a frente. Pero la tecnología ganó. Y no lo digo en mal plan, solamente que empezó a facilitar mucho que sobre todo los chavos que no lograban la comunicación con sus padres hablando en persona, sí empezaron a poder comunicarse a través de la tecnología. Y resultó que empezaban a tener verdaderas y buenas conversaciones con sus papás a través de esto. Así es que empecé a poner en una balanza que era mejor. Si que no lograran comunicarse o que lograran comunicarse a través de la tecnología. Y sin duda alguna, prefiero que tengan la comunicación a que no la tengan, aunque sea a través de la tecnología. Así es que, sin duda alguna, las redes sociales que cambiaron la forma en la que los chavos interactúan, incluso los adultos, empezó a facilitar la disposición de los hijos a comunicarse con sus padres. Y al poder hacerlo de esta manera, pues disminuyó el hecho de que no lo hicieran. Y pudieron empezar a tener conversaciones, incluso profundas, y a decir lo que pensaban. De tal manera que mostraban su vulnerabilidad y muestran su vulnerabilidad con sus padres y empezaron a lograr decirles lo que pensaban y los padres a poder recibir información de lo que sus hijos piensan. Así es que abrir estos canales se volvió importante. Y papás que eran de otras generaciones en donde no decían te quiero, te extraño, pues empezaron a poder hacerlo.
Así es que esto logró cosas que vinculaban a hijos con padres de una manera importante. Los vínculos que eran pues violentos y agresivos pues, siguieron siéndolo a través de estos mecanismos, aunque irónicamente toda la energía violenta pues sí lo hacían de manera verbal e incluso de manera física, porque toda la fuerza que da la violencia pues sí permitía que los hijos y los padres lo pudieran hacer en persona, y eso es una tristeza. En cambio, el buen vínculo no daba la fuerza necesaria para poder hacerlo en persona, pero sí fue facilitando poco a poco que se dieran un beso, que se dieran un abrazo, que pudieran estar cerca, cuando digitalmente sí se podían decir cosas lindas. Así es que a veces iniciarlo digitalmente podía facilitar que después lo pudieran hacer de otras maneras. Háganlo. Si eso va a dar lugar a que esto pase, no importa. No importa, háganlo, porque vale mucho la pena siempre y cuando este vínculo se fortalezca. Audiocentro.